Vamos a ver. Bien. Hasta la clase anterior lo que habíamos revisado, lo que se vio esta última clase, fue pues referente a lo que es el control de cambio, y yo les había explicado lo que se va a realizar como tarea, como proyecto de esta unidad, ¿sí? Básicamente vimos solo lo que es control de cambio, pero ahora vamos a ver lo que viene relacionado con el control de cambio, el control de versión, que es netamente la auditoría de la gestión de configuración y los reportes de estado. Entonces, una cosa, la anterior clase no he subido aún todavía lo que se había grabado porque, bueno, me quedé sin espacio en mi equipo para seguir subiendo lo que es la información de las clases, ¿no? Entonces estoy pues moviendo cosas, haciéndome un poquito de espacio en el disco para poder justamente tener este espacio para poder subir las clases, ¿no? Entonces estaría, bueno, me está faltando subir 2 clases, perdón, la clase anterior que tuvimos, que lo que vimos un poco recordando lo que es esto del proceso de gestión de configuración, ¿no? La anterior clase nos quedamos en... ¿Me confirman si se observa la pantalla, por favor? Sí, Inge, sí se ve. Lo que nos queda por ver de esta parte es bastante cortito realmente, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver a breves rasgos lo que es control de versión, pese a que esto ya lo vimos, para continuar con lo que es la auditoría, ¿ya? Con lo que es control de versión, pues ya habíamos visto de manera teórica lo que era. Decíamos que es una base de datos, podemos verlo así, un repositorio que va a almacenar todos los objetos de configuración. Nos va a permitir administrar justamente todo lo que se almacene dentro de este repositorio, que aquí hay que acotar, ¿no? Que va a permitir la construcción de cualquier versión usando diferencias de las versiones, ¿no? Eso es lo que vamos a ver luego de lo que es la auditoría y el reporte de estado, la parte ya de una construcción de un sistema. Todo este proceso, perdón, ahí no lo estoy grabando la clase, ahora sí. Todo lo que conlleva, pues, este proceso de ACS, todas estas fases, son netamente, pues, para poder o asegurarnos la calidad del software que se va a producir cuando nosotros ya vayamos a construir una versión o construir sí, una versión, podríamos decirlo, estable de un sistema, ¿no? Esto va a facilitar, pues, la elaboración que nos va a permitir recopilar todos los objetos de configuración relevantes, ¿no? Habíamos hablado, pues, cómo se implementan, cómo rastreamos los conflictos. Eh, Va a haber también una colección de los cambios que se realizan. Habíamos visto cómo es un sistema, bueno, cuando no tenemos un control de versión, que básicamente se maneja por carpetitas, que esto se hacía antiguamente o a veces se hace cuando no sabemos manejar lo que es los controles de versiones. Vemos en cambio aquí ya con control de versiones, pues vamos realizando diferentes cambios a un documento y pues aquí podemos regresar a un cambio específico, ¿no? Decimos pues que ahora estos sistemas de control de versión son bastante especializados, han ido pues evolucionando y nos permiten o nos dan varias ventajas, ¿no? Y pues aquí hay unos tipos en cuestión de los sistemas de control de versiones, ¿no? Los locales, centralizados y distribuidos. Habíamos visto que los locales vienen a ser pues eh, se almacena todo en local, ¿no? Como su nombre lo indica. En este caso, pues para poder revisar algo se tenía que acceder directamente al archivo, ¿no? Bien, luego teníamos pues bueno, esto es a nivel de una computadora personal, tenemos esta base de datos propia, ¿no? Pero los problemas es que nadie más puede acceder. Y entonces, pues no nos sirve de mucho este control de versiones. Además de que si se me daña el equipo donde está almacenado, pues se pierde todo.
Con esto pues decíamos que justamente lo que se busca es poder colaborar con otras personas para poder trabajar y pues justamente ya nacen los otros tipos, ¿no? En este caso vienen los sistemas de control de versiones centralizados, que es similar a este sistema de control de versión local, salvo que pues está en un solo equipo, pero me permite acceder desde otros equipos. Aquí pues las desventajas de esto es que, o las ventajas es que ya puedo trabajar en equipo. La desventaja es que como todo está centralizado, pues se dan varios problemas. Si se me daña el equipo, igual, pierdo todo. Si hago un cambio, tengo que mandarlo apuntando al servidor para que se guarde el cambio en el servidor, ¿no? Y obviamente pues va a depender de quién haga primero el cambio, pues para que luego cuando alguien más vaya a hacer un guardado, pues le va a dar un conflicto, ¿no? Entonces va a tener que manejarse. Entonces tenemos el servidor de sistemas de control de versión centralizado, pues las computadoras que acceden a los archivos y van cambiándolos, ¿no? Entonces, pues ya decimos cuáles son las fallas de aquí. Y para esto salen los sistemas de control de versión distribuidos, que básicamente se almacena una copia completa del repositorio en cada equipo de los desarrolladores, ¿no? O de quien se clone, en este caso, el repositorio. Con esto, pues las ventajas es que yo puedo trabajar sin necesariamente una conexión a Internet, ¿sí? Yo trabajo en local y cuando ya tengo mis cambios, los puedo enviar al repositorio central y luego también me jalo los cambios para yo poder seguir trabajando, ¿no? Bien, y aquí pues más o menos tenemos una idea de cómo es este sistema de control de versiones distribuido. Vemos que hay un servidor, ¿sí? Se utiliza de alguna forma un servidor que apuntamos siempre pues los cambios, pero a su vez tenemos pues cada uno de los equipos que trabajan tiene una copia exacta de lo que tiene actualmente el repositorio central, ¿no? Con esto, pues si se daña el servidor, pues tenemos la ventaja de que esta información de alguna forma está respaldada en otro equipo, de que también si es que está fallando el servidor, nosotros seguimos trabajando en local y cuando ya se restablezca el servicio, ya sea problemas del servidor, ya sean problemas de conexión, pues ya cuando estemos listos volvemos a mandar nuestros cambios, ¿no? Justamente ayer me pasó un amigo una noticia de hace unos 3 años de GitLab que habían tenido un problema con con sus repositorios de producción, que habían borrado todo lo que es esta información que estaba en el repositorio central de producción. Pero de alguna forma pudieron restaurar esta información, pues justamente con estas copias, ¿no? Y aparte con los backups que cada una de estas empresas, pues al ser ya las que se trabajan netamente en esto, son las que buscan, pues de alguna forma, siempre tener respaldo de la información. Bien, del sistema de control de versiones, no sé si hay alguna una pregunta, algo que tengan o que no les haya quedado claro. Bien, como les dije, pues nada más a manera de hacerles un recordatorio de lo que ya vimos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la auditoría de la configuración. ¿Alguien me puede decir pues una idea de lo que se le venga sobre una auditoría en general? Y pues luego una auditoría que estaría enfocada a lo que es la configuración del software. Una auditoría sería como el control de ciertas acciones que son críticas o que son de suma importancia y entonces tendríamos que ver los responsables y las cosas que se han realizado en dichos procesos. Sí, básicamente, ¿no? Tomándonos desde un concepto de una auditoría, justamente, ¿no? Vamos a ver aquí, pues, responsables, vamos a ir comprobando que realmente se han hecho las acciones requeridas, ¿no?
En este caso, enfocándose a la auditoría de la configuración, esto viene a ser, pues, verificar justamente que, pese a que se ha hecho, pues, lo que es la identificación de los ítems de configuración, los controles de versiones y el control de cambio, pues esto de alguna forma ya nos ayuda a tener cierto control de lo que se va haciendo, ¿no? Porque pues si no se tuviera este control de versión o estos controles de cambio o una identificación de estos ítems, esto pues vendría a ser algo caótico, ¿no? Como nos dice aquí. ¿Por qué? Porque no tendríamos de alguna forma bien gestionado las versiones, las distintas versiones de una pieza específica del software, ya sea el código, ya sea documentación, ya sean casos de prueba, en fin, todo lo que conlleva la ingeniería del software, ¿no? Pero con la auditoría de la configuración nos va a permitir de alguna manera controlar esto, porque aquí nos dice que pese a que los más exitosos mecanismos de control rastrean un cambio solo hasta que se genera una orden de cambio de ingeniería. Pero pues justamente hay que verificar que cuando se ingresa una orden de cambio, realmente se haya hecho. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar una persona pues revisando a un equipo de desarrolladores que realmente hagan los cambios o que cumplan con lo que se ha especificado. O a su vez puede que los desarrolladores pues realicen el cambio pero hagan algo más. Y eso pues digámoslo así, dependiendo de la magnitud del cambio puede ser más bien algo que traiga o que repercuta a futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, si se le pide a un desarrollador X o se le pone a cargo de una tarea que él realiza la tarea, pero adicional hace otros cambios y no los refleja en lo que va, en lo que dice que ha hecho, esto va a traer confusión, ¿no? Entonces, por ende, aquí nace esta parte de la auditoría de la configuración. Entonces, aquí pues o se plantea una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede un equipo de software asegurarse de que el cambio se ha implementado adecuadamente? Y justamente aquí hay dos respuestas, ¿no? La primera es a través de revisiones técnicas, que básicamente pues no es nada más que ir constatando que lo que se ha generado en una orden de cambio, pues si me indica que yo añada dos campos a un formulario, o que añada dos campos a una tabla de base de datos, o que cambie una relación dentro de lo que es la diagrama de relaciones de una base de datos, pues tengo que constatar que se haya realizado eso, ¿no? Es decir, si, como vuelvo al ejemplo que les di hace un momento, si me piden algo y yo como desarrollador hago exactamente lo que me pidieron o añado más cosas o añado menos cosas, debe pues justamente con estas revisiones técnicas permitirme constatar de que yo realmente he cumplido con lo que me han asignado, ¿no? Porque justamente hablábamos anteriormente de que dentro de un formulario de solicitud de cambios, pues conforme se va llenando esa fichita, este documento, se pone pues a una persona responsable, ¿no? Se dice pues tal persona va a hacer esto y pues al final esta persona que se le ha asignado esta tarea será pues la responsable de la misma, ¿no? Entonces con las revisiones técnicas vamos a constatar realmente que se haga esto, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que son la auditoría misma de la configuración del software. Esto pues ya sería ir un poquito más, ser más minucioso con lo que es la revisión técnica. Por un lado, en la revisión técnica vamos revisando ciertas cosas, pero la auditoría va a tener ciertas, o va a responder ciertas preguntas, ¿no? Entonces, con lo que es la revisión técnica, pues aquí va a enfocarse en la exactitud técnica del objeto de configuración que se modificó. Es decir, pues justamente me dieron una orden de cambio y yo hice específicamente lo que dicta la orden, ¿no? No hice ni más ni menos. Me pidieron que haga un cambio, me asignaron la tarea, la realicé, hice mis anotaciones, cuánto tiempo me demoré, qué días lo hice, qué nomás he hecho y listo, se acabó. Punto. O sea, cumplí con lo que me piden. Estas revisiones justamente van a valorar a los ítems de configuración del software, pues para determinar que existe una consistencia, ¿no?
que exista una consistencia con otros ICS. Así también como las omisiones que yo podría dejar o potenciales efectos colaterales. Como les digo, pues si algo yo no valoré dentro de una orden de cambio que estaba explícito, pero se me pasó por alto, hice cierta o cumplí solo una parte de lo que me solicitaron, esto puede traer pues potenciales efectos colaterales, ¿no? Puede que me dé algún problemita por ahí. Y pues la revisión técnica se va a realizar para todos los cambios, ¿no? Salvo para los más triviales. Estas revisiones técnicas pues las realizan, hay algo que nos faltó ver de Git, que eso ya lo verán ustedes pues conforme vayan trabajando en equipos, que para poder pues ustedes cuando hacen o envían sus cambios a las ramas del repositorio remoto, va a existir alguien, un encargado que él se va a encargar de fusionar lo que ustedes hayan hecho con las ramas ya sea con la rama develop o a su vez alguien más pues con la rama master cuando ya son proyectos, ¿no? Si es que se está trabajando con Gitflow. Pero regresando, ¿no? Para esta persona pues va a realizar pues o va a revisar va a realizar una revisión técnica, pues justamente para confirmar, para verificar que estos cambios realmente se hayan realizado, ¿no? Pues si me dice de aquí que tenía que cambiar de algún formulario o quitar alguna funcionalidad o por ahí mejorar un store procedure o mejorar en el backend un método de la capa del controlador, perdón, controlador que pues estaba realizando un select a la base de datos, pero por ahí pues lo estaba realizando de manera inadecuada, pues a él va a verificar, ¿no? De alguna forma él va a chequear que realmente. Y si ustedes recuerdan, con Git justamente nos marca qué cambios ha existido de un archivo con otro. Entonces él pues, se encargará justamente de verificar que no hayan estos problemas, ¿no? Esto en cuanto a la revisión técnica, ¿no? Ahora, como les decía, en su mayoría pues se ven muchas cosas dentro de la revisión, dependiendo de lo que se haga, ¿no? En cambio, en la auditoría pues se basa más en lo que es complementar esta revisión técnica, ¿sí? Complementarlo pues al valorar un objeto de configuración acerca de las características que por lo general no se consideran durante la revisión. Puede haber cositas que la persona que está realizando esta revisión técnica pase por alto, ¿sí? Y por ahí, pues, no valoró, pues, en cuánto tiempo lo hizo, por ejemplo, o aunque esto es menos trivial, ¿no? Pero dependiendo, pues, de los equipos de desarrollo, puede que les tengan o que se tenga medido esto hasta con tiempos de desarrollo, ¿no? También pues dándole las prioridades si lo realizó pues en el tiempo que se solicitó para que esto también eh, no traiga demoras, ¿no? O a su vez, netamente quién realizó, en qué fecha lo realizó, si se ha cumplido todo, ¿sí? Y pues básicamente esta auditoría lo que hace es responder ciertas preguntas para asegurarse, ¿sí? Para complementar la revisión técnica y para asegurarse que realmente pues se ha cumplido con lo que se ha solicitado, ¿no? Vamos a ir de dos en dos, ¿no? Las primeras dos preguntas nos dicen lo siguiente. Nos dice la primera, pues, ¿se realizó el cambio especificado en la OSI o se incorporó alguna modificación adicional? Pues aquí con esta auditoría se van a ir respondiendo, ¿no? Como les había indicado, con la revisión técnica se revisa, valga la redundancia, si realmente se ha cumplido, ¿no? Pero pues aquí en la auditoría ya es algo más formal, pues se revisa exactamente lo que se ha pedido en el cambio, ¿no? Además, pues se verifica si es que existe alguna modificación adicional. ¿Cómo podríamos verificar esto? Me ayuda cualquier persona. ¿Cómo piensan ustedes si estamos trabajando con un sistema de control de versiones? ¿Cómo yo rápidamente podría asegurarme
de que sí he hecho los cambios que me han solicitado o he ido detallando lo que voy haciendo. Correcto. En estos casos, en los ejemplos que nosotros hemos ido trabajando, estos ejemplos han sido, pues, ha sido bastante, pues, a manera de aprender, ¿no? Pero realmente lo que se maneja en los cómics ya es algo netamente descriptivo de lo que se va haciendo. Obviamente aquí no hemos trabajado con cómics demasiado extensos, ¿sí? Por ahí hemos hecho unas pruebitas, pues simplemente para ir jugando un poco ya con la herramienta. Pero lo que se busca es que en un commit, en una confirmación, se realice lo más específico que se haya realizado. Si es un cambio, pues si se va trabajando con microcommits, pues se va indicando de alguna forma a qué se refiere, ¿sí? A qué se refiere en lo que se está trabajando. Y a su vez, ¿con qué otra forma nos podríamos conocer de lo que, de en qué estamos trabajando o si se ha estado trabajando en un cambio en específico, aparte de los commits? ¿Alguna idea, muchachos? Bien. Otra forma, ¿sí? Otra forma, podríamos decirlo a nivel jerárquico, de constatar que realmente se han hecho estos cambios es simple y llanamente con la rama, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se hablaba anteriormente de que hay que definir un flujo de trabajo que nos permita pues identificar lo que se va haciendo, ¿no? Y entonces si nosotros estamos trabajando con Git, con el flujo de trabajo Git Flow, pues básicamente vamos a tener la rama master, ¿sí? Vamos a tener la rama develop y a partir de develop van a salir las diferentes, ¿no? Un future, uno pues tratando de describir qué es, ¿no? Future tal y pues se pone la descripción de qué es lo que es en esa rama. O a su vez si son hotfix, pues un hotfix con master para solucionar rápidamente. De esa forma pues ya vamos verificando de alguna forma pues me ordenaron, perdón, me solicitaron o me dieron esta orden de cambio, me creé mi rama netamente para eso. Hice los cambios requeridos, hubieron varios commits que yo fui realizando, pues, porque no quiero hacerlo todo en un solo commit, quiero ir guardando poco a poco. Y una vez que termino, pues esa rama ya tendría pues netamente los commits pertinentes de la rama, ¿sí? Es decir, todos los commits que yo he hecho van a pertenecerle a esa rama y me van a permitir pues ver o conocer eh, quién ha hecho esos cambios, ¿no? ¿Qué cambios se han hecho? ¿Cómo ha ido pues estos avances, ¿no? Y adicional, me va a permitir pues verificar si es que se ha existido alguna modificación adicional. Como les decía, pues por ahí yo por hacer un bien, también cambié algo de la interfaz, pero no lo reflejé en el commit, porque pues no lo consideré, ¿no? Pero pues esto luego me puede traer un problema porque al trabajar en equipo siempre debe haber una concordancia de que si yo pues hice un commit y guardé algo adicional y cuando lo suba y lo fusionen, eso se va a reflejar para todos. Entonces, por ahí se van a topar, qué sé yo, yéndome en la parte de la interfaz, ¿no? Con que yo cambié algo, añadí un botón o cambié la funcionalidad de algo y pues la persona que anteriormente estaba trabajando con una versión específica quiere hacer lo mismo con algún botón o con algún formulario y va a ver que es distinto, ¿no? Entonces, por ahí pueden haber inconsistencias. Luego, tenemos la segunda pregunta, que nos dice, pues, si se ha llevado a cabo o no una revisión técnica, pues, para valorar lo que se pide, ¿no? Esto ya sería así, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Pero es netamente para asegurarse si realmente se ha hecho la revisión técnica, ¿no?
anteriormente ya nos decía que sí o sí, pues debía hacerse esta revisión técnica en todos los cambios, ¿no? Para pues justamente verificar, pero también aquí con esto pues de alguna forma nos aseguramos un poquito más, ¿no? Cualquier pregunta, muchachos, que les surja, igual pueden levantar la mano y pues la tratamos, ¿no? Bien. Entonces, vamos a otras preguntas, ¿sí? Que son las siguientes. Dice, pues, se ha seguido el proceso del software y se aplicaron, pues, adecuadamente los estándares de ingeniería del software. Sí, no, cuáles se cumplieron, cuáles no. Esto, pues, viene ya enfocado, pues, a empresas de desarrollo que ya tengan estándares de desarrollo que, pues, manejen ciertos patrones de diseño o patrones de arquitectura para el desarrollo, ¿no? Pues por ahí pueden ir comprobando, qué sé yo, algún estándar que a ustedes que se les ocurra, perdón, cuando van a trabajar en lo que es desarrollo. La forma en la que se hace la documentación, tal vez. ¿Sí? Esa es la forma en la que estamos documentando. Puede ser la indentación que estamos manejando. Esto sí lo hablo por experiencia. A mí me pasó una vez que estaba trabajando en un proyecto y la indentación que yo estaba manejando, pues no sabía que todos tenían un estándar para el IDE. Entonces, cuando yo pues me bajé el proyecto y lo abrí en mi IDE, la indentación cambió totalmente los tabs que hay, o las sangrías, podríamos decir, que existe o que debe existir, ¿no? Entonces, cuando yo hice unos commits, lo primero que hicieron es decirme por qué estoy cambiando toda la indentación que ellos manejan, pero realmente aquí no me había fijado yo con cuál, no sabía ni siquiera que estaban manejando una indentación específica, ¿no? Entonces, eso sería pues uno de los estándares que pueden manejarse internamente. Esto ya es en la parte interna de una organización, ¿no? Pero puede que se manejen otro tipo de estándares, como por ejemplo, con qué patrones de diseño, cómo llamar a las clases, cómo llamar a los métodos, con qué nomenclatura utilizar, cómo o hasta qué capacidad de líneas de código debo manejar dentro de una clase, si debo pues hacer una especialización de una clase y luego pues irme manejando de estas maneras, ¿no? Luego pues tenemos la pregunta 4, que aquí nos dice si es que este cambio se ha resaltado en el ítem de configuración del software. Es decir, cuando ya hemos hecho el cambio, indicar, ¿no? Pues se ha realizado el cambio de tal cosa o por tal cosa. Eh, si es que se han especificado la fecha del cambio y quién lo hizo. Y los atributos del objeto de configuración, si es que realmente reflejan el cambio, ¿no? Esto, pues, si es que no se ha tomado en cuenta, tomando en cuenta la ficha técnica que se maneja aquí, ¿no? En este caso, nos sirve justamente, pues, para identificar cuándo se ha hecho el cambio, quién, para determinar responsables, ¿no? Y fechas. Ah, ¿qué más? Ya, aquí nos dice también, ¿no? Si es que se han realizado los procedimientos para, pues, realizar un cambio, ¿no? Es decir, pues, si se ha utilizado un formulario, si es que, o si simplemente solo hizo y no hay documentación, que eso sería lo peor. Entonces, justamente estos ya son los procedimientos formales que mencionábamos antes que deben existir. Esto pues básicamente para controlar que realmente se esté realizando, se esté utilizando lo que se ha definido, por así decirlo, en cuestión al formalismo que se maneje, ¿no? Y finalmente, perdonen, si es que existe dependencias en los ítems de configuración, pues hay que saber si es que se han actualizado adecuadamente, ¿no?
Obviamente aquí estábamos diciendo que no es únicamente esto con respecto al código, sino que pues también va a estar relacionado con otras cosas, ¿no? Como la documentación, los casos de prueba, eh, ¿qué más puede ser? Los requerimientos, la base, el diagrama de relaciones de la base de datos, ¿sí? Entonces hay que pues también verificar que si es que existían dependencias entre diferentes ítems, pues debe haber una concordancia aquí también, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Bien. Bueno, justamente como les decía, ¿no? En la parte de la revisión técnica ya se verifican ciertas cosas, pero la auditoría pues engloba absolutamente todo, ¿no? Y por eso nos dice que las preguntas de la auditoría se plantean dentro de una revisión técnica. Pero como en este caso nosotros o estamos indicando que ya la administración de la configuración del software ya es un proceso formal, eh, netamente vamos a necesitar pues que se haga esta auditoría, ¿no? Es decir, no podemos dejar pasar, como ya estamos manejando algo, ya hemos definido pues ciertas líneas base, ciertos ítems de configuración que se van a manejar, pues vamos a tener que registrar esta parte de la auditoría, pues, o vamos a tener, perdón, que realizar la auditoría para pues asegurar la calidad del software, ¿no? Bien. Finalmente, para terminar con lo que es la auditoría del software, eh, garantizan que los ítems de configuración correctos, en este caso por las versiones, se vayan a incorporar en una construcción específica, que toda la documentación se haya actualizado y sea consistente con lo que se ha construido, ¿no? Eso en cuestión, pues, ya vamos a ver un temita que no está subido en la plataforma, ya la voy a subir hoy, que es sobre la construcción del sistema, ¿no? Pero netamente viene, pues, con esto de la auditoría. Esto nos garantiza justamente, vuelvo y repito, que todos los ítems de configuración del software que ya se han definido, tanto bueno, aquí vamos ya para la construcción del sistema, nos vamos a enfocar en la parte de código, ¿no? Pero pues todos estos ítems sean los correctos y que nos sirvan pues para construir una versión del software específica eh, con toda la documentación que conlleva, ¿no? Bien. Terminado esta parte de la auditoría de la configuración, venimos a un tema más que es el reporte de estado, que es la última fase del proceso ACS, ¿no? El reporte de estado de la configuración es una tarea que va a responder a sí mismo otras preguntas, ¿no? Y va de la mano con la auditoría, porque por un lado, si la auditoría lo hicimos a manera hablada, pues aquí en el reporte nos va a generar documentos, ¿no? Pero va relacionada con las preguntas que se han hecho en lo que es la auditoría, ¿no? Tenemos qué ocurrió, quién ha hecho estos cambios, por decirlo así, cuándo ocurrió y qué más afecta, ¿sí? Aquí pues entra la parte de dependencias con otros elementos. Y vamos a ver pues una imagen que ya habíamos manejado antes, ¿no? Del reporte de estado de la configuración, que aquí lo he dividido en dos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Se sigue todo el proceso pues para pedir un cambio, se evalúa y se genera el reporte de cambio, ¿no? Y luego pues una autoridad de control de cambio va pues nuevamente a valorar si se debe o no se debe realizar esto. Si se niega, pues se informa al usuario. Si no pasa, pues para generar una orden de cambio, se asigna a las personas, a los desarrolladores que van a trabajar en estos cambios,
se saca los ítems de configuración, se hacen los cambios, se realiza la auditoría, es decir, la revisión del cambio, viendo pues o confirmando de que lo que se haya solicitado en la orden de cambio realmente se esté cumpliendo, ¿no? Y nuevamente se ingresan los ítems de configuración, se establece una nueva línea de referencia para realizar pruebas. Con las pruebas pues se realizan las actividades que garanticen la calidad y se promueven cambios para la inclusión en la siguiente liberación, es decir, en la siguiente construcción, ¿no? Y aquí ya viene la auditoría en el cambio en todos los ítems y se incluyen los cambios en la nueva versión y se distribuye, ¿no? Con distribuir, pues es ya la construcción netamente del sistema. Y pues aquí, cada vez que pues cambiamos la identificación de un ítem de configuración, se hace una entrada de reporte de estado de configuración, ¿no? Y aquí justamente ya viene con la parte de la autoridad de control de cambio, pues si aprueba un cambio, se hace una entrada de reporte del estado, ¿no? Y asimismo, cada vez que se hace una auditoría, también se reportan como parte de una tarea de reporte del estado. Van en complemento, ¿no? La auditoría por una parte, pero viene con el reporte. ¿Sí? Ya. Estos reportes de estado justamente nos permiten informar a todos los que están involucrados en la construcción del sistema, pues a través de la difusión de algún sitio web, ¿no? Puede ser en los mismos repositorios que podemos revisar en la wiki que manejan aquí o en otras herramientas, ¿sí? Que pues van a mantener informados a todos, ¿no? Eso, y finalmente vamos a ver cómo en teoría o gráficamente tenemos el flujo de información de un proceso de generación de reportes de estado, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que todo está ligado, ¿no? La parte de identificación de configuraciones, los controles de cambios, la auditoría de configuración, y pues de esto se generan los reportes de estado, ¿no? Y aquí decimos, pues, por un lado está la documentación y por otro lado está, pues, colgada esta información en algún sitio, ¿no? Tenemos los reportes o los informes y por otro lado colgada la información. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Inge, disculpe, ¿se podría decir que este flujo que nos explica ahorita es de manera repetitiva? Sí. Básicamente aquí todo esto, por eso les digo, esta parte de auditoría y de reporte van de la mano, ¿no? Por una parte en la auditoría se hacen las preguntitas, se va verificando, pero va de la mano con el reporte para generar los informes y esto siempre se va realizando, ¿no? Obviamente cada vez que exista una solicitud de cambio, ¿sí? Porque si no, pues no tendríamos que realizar esto. Si es que ya fuera algo estático o que ya tenemos una versión de nuestro sistema específica. Cuando ya ustedes, valga la redundancia con lo que dijo el compañero, esto es repetitivo, ¿no? Cuando ya estén desarrollando ustedes o trabajando, pues desarrollando, se van a topar con que esto pasa de ser algo bastante teórico y de pronto un poco cansado a una de las actividades normales que ustedes van a realizar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la metodología de desarrollo que utilicen, por ejemplo, si utilizan XP o si utilizan Scrum, van a reunirse, van a quedar en algo y pues por ahí ya se les irán asignando las tareas, ¿no? Entonces ustedes empezarán a trabajar, pero irán reportando, ¿no? Ah, pues hice estos cambios y por un lado estoy reportando los cambios que estoy haciendo, que me han puesto a mi cargo, eh, indirectamente con estos formularios que se hacen. Y a su vez lo complemento con la información que yo voy generando en la rama que trabajo, en los commits que hago, ¿sí?
pues para justamente indicar, pues yo hice estos cambios, cumplí con todo, se genera o me hacen una auditoría, comprueban que he hecho todo y pues no hay ningún problema, ¿no? Pero esto es, básicamente va a ser lo que ustedes, con lo que ustedes estén trabajando diariamente, ¿no? Obviamente cuando trabajen ya en un equipo de desarrollo, porque esto de las auditorías, si es que lo realizan, pues solos no es tan común que se realicen, ¿no? Salvo que quieran constatar que sí se ha hecho esos cambios, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, en el aula virtual está ya subida la tarea de que corresponde a esto. No están subidas en total 4 tareas. La primera ya la hicieron. Tenemos la segunda, la tarea 2, que esta corresponde a consultar sobre los ítems de configuración del software. Perdón, sobre las herramientas para la auditoría, ¿no? Entonces, de igual manera, como lo hicieron con la de control de cambios, está definida la tarea, ¿sí? Y en la que se les indica lo que deben realizar, ¿no? Está especificado formar grupos aquí de 2 a 4 estudiantes, justamente eso es lo que yo voy a tratar. No sé si van a trabajar este proyecto que van a realizar entre 2 o 3, 4, pero van a investigar acerca de herramientas que sirven para auditoría en la administración de la configuración del software. Igual, las mismas, lo mismo, ¿no? Van a realizar un documento con portada, introducción, capítulos, conclusiones, bibliografía. Pero aquí les he anotado un punto específico, ¿no? Que esta investigación debe ser enfocada en la auditoría del software, sin tanto adorno de marketing, ¿no? Es decir, pues es la mejor herramienta de tal y tal. Es decir, sin copiar directamente lo que dice ahí en la página, ¿no? Eh, pues los costos son así, varían así, este plan tiene esto, no. Sino que quiero pues ver la parte realmente de la herramienta, ¿no? Eh, van a generar, como ya saben, pues un documento que refleje lo que ustedes están hecho, ¿no? Pues con todo esto, con un máximo de 15 páginas, ¿sí? Con un máximo de 15 páginas, eh, bueno, con incluida la bibliografía que hayan utilizado, y en este caso, pues eso lo subirán, ¿no? Eh, al, 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 al aula virtual, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta de esta tarea. Bien. A manera de ejemplo y a manera de que se puedan ustedes guiar, una de las herramientas que les va a permitir esto, pues es a través de Redmine o el mismo Git con la wiki que utiliza, o Jenkins, ¿sí? Entre otras de las que pueden utilizar, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? De pronto si tienen pues dudas de qué herramientas pueden buscar. Disculpe, ¿qué herramientas mencionó? Ya, puede ser la misma de Git, ¿sí? Porque aquí mismo ya manejaríamos justamente pues la revisión, ¿no? De, de los cambios que se van haciendo con las ramas, con los commits. Ya vamos viendo pues una auditoría justamente de cómo se ha hecho, ¿sí? De qué se ha hecho, que también estoy trabajando aquí en los archivos. Puede ser Redmine, puede ser Jenkins, ¿sí? Entre otras que hay. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Adicional a ello,
¿Cómo mismo van a trabajar, muchachos? Es decir, en grupos de 2, de 4, porque también está subida ya como proyecto unidad 3, para la parte de informe, subió esta parte, dice lo siguiente. Unidad 3. Está subida en el aula virtual como proyecto, ¿no? ¿Qué nos dice esta tarea? Dice lo siguiente. Pues así mismo, formar grupos de 2 o 4 estudiantes y van a realizar una presentación acerca del control de cambios, control de versiones y auditoría de la configuración del software. Van a ejemplificar el uso de una de las herramientas que han consultado en las tareas de, bueno, aquí hay una falla, que sería en la tarea, no, sí, está bien, en la tarea 2 y 3. Perdón, es en la tarea 1 y 2, ¿no? La primera es la tarea de control de cambios y la tarea 2 es el de la auditoría, ¿sí? Van a explicar el funcionamiento con ejemplos de una herramienta de cada tarea, ¿no? Es decir, pues con control de cambios han seleccionado tal tarea, que sé yo, van a utilizar Gima o van a usar CSIDE para el control de cambios y van a ejemplificar, ¿no? Y para la parte de auditoría igual, van a utilizar el mismo Git o Jenkins o Redmine y pues con esto ustedes estarían ejemplificando, ¿no? De cómo pues van a realizar una auditoría, pues sacando pues toda esa información. Obviamente que si fueran ustedes, si es que no utilizan Git, ¿ustedes qué lógica piensan que debe existir o qué debería existir para que yo pueda realizar esta auditoría? En caso de que no utilizáramos, o sea, no exista Git, ¿a eso se refiere? No, en caso digamos que ustedes eligen una herramienta que no esté en Git, o que no sea Git, perdón, para realizar la auditoría. Tienen ustedes el repositorio, pero seleccionan otra herramienta. ¿Qué debería existir pues para que yo desde esta herramienta pueda leer de Git? Utilizar el gestor de cambios. Sí, pero a lo que me voy es que, por ejemplo, si es que ustedes seleccionan una herramienta diferente a Git, por ejemplo, utilizan Redmine o Jenkins, estas herramientas deben tener una conexión con su repositorio para que ustedes puedan leer desde ahí la información y realizar la auditoría. A eso es lo que me voy. Si es que ustedes eligen otra, si es que no es Git, van a seleccionar otra que les permita o que tenga esa conexión, esa API para yo poder acceder o leer la información de mi repositorio, ¿sí? Poniendo en el caso de Jenkins, por ejemplo. Si utilizo Jenkins, esa sí tiene una integración o me da una conexión a mi repositorio que está en Git para yo poder leer la información, ¿no? ¿Qué más? En este caso, como punto 3, si es que ya están revisando el documento, nos dice generar un documento con la siguiente estructura, ustedes ya la conocen. Y nos dice aquí un punto importante. El trabajo debe estar enfocado en la gestión de la configuración del software, es decir, control de cambios, control de versiones y auditoría. Para esto, como ya hemos visto la parte de control de versiones con Git, en este caso sobre GitHub, utilizarían con esto el control de cambios, pues netamente sería cómo ustedes irían almacenando o como nos salía en CSI para control de cambios, que pues se generaba una petición de cambio en un formulario y luego se iba pues añadiendo a quién iba a estar encargado, se definían las fechas, se iba indicando qué es lo que se ha hecho. Y en la auditoría pues netamente sería ir revisando pues que se hayan realizado estos cambios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta de esta parte? Ahí sí, creo que todo está claro. Ya. Bien. La siguiente clase que vamos a tener, ahí ya quiero que ustedes ya empiecen o ya tengan ya adelantos porque ahí les voy a ir revisando qué es lo que están haciendo, con qué herramientas van a trabajar. En esta lo que quiero es ya definir qué grupos van a hacer, si van a ser grupos de 2, como están trabajando actualmente, o si se van a unir a grupos de 4. ¿Sí?
Entonces les doy, antes de comenzar con el siguiente tema que tengo todavía aquí, tomemos unos 5 minutos pues para que ustedes confirmen estos grupos, ¿ya? Ok. Ya, y hasta mientras les dejo. Ya. Solo me confirman si es que ya se observan las diapositivas, ¿de acuerdo? Sí, Ya. Bueno, eso es lo que vamos a continuar en la siguiente, en lo que queda de la hora. Como les digo, en 5 minutos continuamos. Por favor, definan los grupos porque también necesito que me indiquen qué grupos van a trabajar para realizar el proyecto, ¿de acuerdo? Listo, en 5 minutos continuamos.
Bien. Vamos a ver, muchachos, ¿cómo están? ¿Ya tienen definidos los grupos? Sí, ¿Se definieron grupos de 4 o van a trabajar en grupos de 2? Bien, yo ya voy a voy a preparar en el aula virtual para formar estos grupos, ¿ya? Bien, continuando, entonces, como les decía, para el día viernes vamos a hacer una primera revisión ya en lo que estén trabajando, en la herramienta que van a trabajar. Pues comenzaré a revisar cómo van a ir ya cuadrando el informe, porque primero es el informe, ¿no? Primero van a presentar el informe, pero a su vez, como es una presentación, van a tener que defender lo que hagan. Pues la presentación de sus proyectos va a ser... que tenemos solo clases hasta el 21. Tenemos el 11, el 18 y el 21 vamos a tener las presentaciones, ¿de acuerdo? Estar preparados, sí, estar preparados porque vamos a ir viendo pues en ese momento qué grupos exponen. En este caso vamos a tener, si mal no me equivoco, 6 grupos, ¿no? Sí, 6 grupos. Uno de 2 y 5 de 4. Entonces, en las presentaciones, vuelvo y repito, van a ser el 18 y el 21. 18 de diciembre y 21 de diciembre. 25 no, porque ya tienen vacaciones. Y básicamente es eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya. De acuerdo, no hay ninguna pregunta más, muchachos, ya para continuar con esta siguiente parte. Ya. Bueno, eso nada más. Como les digo, el día viernes ya les empiezo a revisar los avances que tengan, tanto de la herramienta que hayan seleccionado para los controles de cambio como para la auditoría. Más tardecito ya les subo también un formulario para que ustedes se puedan guiar de cómo es estas herramientas. Y a su vez también pues para ver o para pues resolver alguna duda que se les vaya presentando, ¿sí? Esto también es calificado, lo que yo voy a revisando, ¿sí? Eso influye en las notas finales del informe y de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, hemos ya abarcado todos los puntos que son del proceso ACS, pues la identificación de objetos en la configuración, el control de cambio, el control de versión, la auditoría de la configuración y el reporte de estado. Esta identificación, pues ya vimos que era, valga la redundancia, como su nombre lo indica, identificar a los objetos de configuración, ¿no? Para que pues luego puedan ser utilizados en el control de cambio, en el control de versiones e identificados fácilmente en la auditoría. Como les mencionaba hace un... Nuevamente no se está grabando. Ahí sí. Repito, ¿no? Con la identificación era bastante importante tener identificados los objetos de la configuración para, pues, posteriormente en el control de cambio o en el control de versiones, pues, poder ubicar con facilidad a estos objetos o ítems de configuración, ¿no? Y que luego a su vez nos sirven para la auditoría y el reporte de estado. Les mencioné en la otra diapositiva que con respecto a los commits o a las confirmaciones que se hacen en el control de versión, también o aquí ya se empieza a utilizar ya tanto para las ramas que utilicemos como para los commits, ya somos pues más descriptivos, enfocados a lo que estamos haciendo. Es decir, si nos han solicitado un cambio, pues de alguna manera hacer una referencia en la rama
en el cambio que nos han hecho, o también en el control de versión, en la control de versión o en los commits que se hacen. En la auditoría se topó un punto que decía que dentro de la dentro de la no, en la auditoría un punto se topó que nos decía que hay que tener en cuenta todos los ítems de configuración o los objetos de configuración versionados correctamente para pues poder construir un sistema de manera adecuada, ¿no? Y eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. Todo este proceso que se ha hecho es para pues mantener una calidad adecuada del software y pues para poder justamente construir sistemas de calidad, ¿sí? Pues como habíamos dicho, esto va a implicar enfrentar un gran volumen de información, ¿sí? Todos los que son las versiones en lo que es el código, en lo que es la documentación, en lo que es pues a pruebas, a casos de uso o a diagramas, ¿no? Y esto, justamente por esto existen herramientas de administración de la configuración que dan soporte a estos procesos, ¿no? Inicialmente, cuando ustedes hicieron una consulta, pues vieron que existen ciertas herramientas que me dan que me dan esta opción, ¿no? De manejar la información en estas herramientas en una sola, ¿no? Pero, pero, eh, también se da el caso de que, pues, una sola herramienta no es capaz de englobar todas las tareas o fases que envuelven al proceso ACS. Por ende, van a existir herramientas que apoyen a una sola tarea, ¿sí? De configuración. Por ejemplo, bueno, estoy hablando más a futuro, rastreo de bugs o herramientas que pues van a apoyar en las actividades de administración de la configuración. Es decir, pues la gestión de control de versiones, los controles de cambios, la identificación, la auditoría, los reportes de estado, ¿no? Como les digo, no hay herramientas que solo realizan una sola tarea. Y pues justamente es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Al principio vimos o buscamos herramientas que realicen todo el proceso ACS, pero ahora estamos viendo pues herramientas que realizan tareas específicas. Por ejemplo, el control de versiones pues lo hacemos con Git. Hay Mercurial, hay también, se me fue el nombre, si mal no recuerdo, Subversion. O las de control de cambio o las de auditoría, ¿sí? Entonces, dentro del proceso ACS, pues nos vamos a topar que ciertas cosas están enfocadas pues al uso de herramientas, pero otras cosas son en cuestiones de políticas que se establecen. Es la parte formal que definimos, ¿no? Y pues estas políticas o este formalismo va a definir cómo registrar y procesar los cambios propuestos al sistema, ¿no? Así también cómo decidir qué componentes del sistema se van a modificar y cómo vamos a gestionar todas las versiones del sistema, ¿no? Y con esto, cómo distribuir estos cambios a los clientes, que era lo que se hablaba antes, ¿no? De cómo vamos a llegar hasta un punto en el que ya después de todo este proceso vamos a construir un sistema completo, ¿no? Un sistema completo, pues basándonos en todo lo que conlleva un sistema. Estas herramientas de administración de la configuración son usadas pues justamente para rastrear las propuestas de cambio, almacenar las versiones y construir los sistemas a partir de esos componentes, ¿no? Construir y con ello pues también nos va a permitir rastrear liberaciones de las versiones del sistema para los clientes. Aquí nos vamos a enfocar ya en su mayoría pues a la construcción netamente del sistema, ¿no? Entonces,
Anteriormente habíamos hablado, pues, de alguna forma que se realiza una revisión técnica de lo que se hace, ¿no? Pero en este punto, cuando se implementa una nueva versión del software, esto pasa, pues, al equipo de desarrollo, al equipo de aseguramiento de la calidad, ¿sí? Como tenemos aquí Quality Assurance, con las siglas en inglés, ¿no? Este equipo va a comprobar la calidad del sistema, pues va a revisar y ellos definirán si esto es aceptable o no, ¿no? Y justamente aquí dice que cuando es aceptable, viene a ser un sistema controlado, lo que significa que todos los cambios del sistema se han ajustado y se han registrado antes de que se implementen, ¿no? Es decir, aquí se ha implementado de manera adecuada este proceso, ¿sí? Se han revisado, pues se ha auditado y se ha verificado que todo lo que se haya solicitado, pues se haya hecho, ¿no? Como les decía antes, hay ciertos estándares que varían pues de empresa a empresa. Hay estándares que son propiamente o existen estándares definidos, como los ISO, pero también hay otros estándares que los van creando la empresa dependiendo de dónde se desarrolle, ¿no? Entonces, pues hay unos estándares o unas certificaciones de calidad, en este caso la ISO 9000, como en SMM y CMMI, o o hay también estándares genéricos que son desarrollados para la IEEE, ¿no? Y pues aquí nos da un ejemplo, el estándar IEEE 828-1998 está enfocado netamente en la administración de la configuración. ¿Sí? Estos pues son estándares ya definidos o como les indico pueden ser o pueden basarse en un estándar, una organización y adaptar a sus necesidades dicho estándar, ¿no? Y pues esos estándares se van a enfocar en los procesos, es decir, en cada una de las tareas o fases del proceso ACS y en los documentos que se elaboran durante estos procesos, ¿sí? Cuando se usan estos estándares, o cuando justamente, como les digo, las compañías pueden utilizar estos estándares como base y a su vez ellos pueden crear pues unos propios para que se adapten a las necesidades, ¿no? De cada organización. Bien, como les decía, aquí nos vamos a centrar ya en la parte de construcción del sistema. ¿Quién me puede dar pues una definición o una aclaración de qué vendría a ser la construcción del sistema? No, ya la construcción más bien viene ya cuando tenemos algo ya listo, pues para desplegar o para entregar al cliente, ¿no? Es decir, pues ya hemos ido codificando justamente, pero ya está listo, ya vamos a desplegar este sistema en algún servidor, en algún equipo, ¿no? Esto vendría a ser ya la construcción netamente del sistema, ¿no? Y pues nos dice que la construcción del sistema va a ser un proceso de, valga la redundancia, crear un sistema que sea ejecutable y completo, utilizando, compilando y vinculando los componentes, las diferentes partes, ¿no? El código, librerías externas, archivos de configuración, pues que sea para la base de datos que pueden existir o para guardar información en otros lugares. Y de hecho existen pues herramientas de construcción del sistema. Y en este caso nos dice que estas herramientas de construcción del sistema y con la gestión de versiones deben comunicarse, ¿no? Como les indicaba antes, les daba un ejemplo de Jenkins, pues para hacer la auditoría debe pues conectarse a mi sistema de control de versiones, ¿no? Para que pueda pues en ese caso realizar la auditoría. Pero en este caso, cuando hablamos de la construcción del sistema, esta herramienta de construcción debe conectarse al gestor de versiones. ¿Para qué? Para sacar los ítems de configuración y pues crear un sistema, ¿no? O crear ya o construir un sistema listo pues para que sea ejecutable en un servidor o en un equipo, ¿no? Bien.
Aquí utilizamos nuevamente ya un tema, un concepto que se manejó antes, que era sobre la línea base, que en este caso, esta línea base también se utiliza por la herramienta de construcción del sistema, ¿no? Y aquí pues también nos va a decir que para construir un sistema, o sea, esto va a ser un proceso pues complejo que puede traer errores, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué puede ser complejo? Porque aquí engloba tres herramientas, ¿no? Eh, Estas son las herramientas, ¿no? Sistema de desarrollo, servidor de construcción y el entorno objetivo. ¿Qué me podría decir una idea de qué es el sistema de desarrollo? Puede ser el software que tal vez se va a utilizar para programar el aplicativo que se piensa realizar. Sí, básicamente es eso, ¿no? El sistema de desarrollo es pues todo lo que van a utilizar los desarrolladores, ¿no? Los IDEs de desarrollo, los gestores de base de datos que ellos estén usando en local, eh, todo lo que ellos utilicen, ¿no? Las librerías, por ahí cualquier cosa que necesiten, ¿no? Por servidor de construcción, pues es ya la herramienta netamente que va a tomar pues todo el código que los desarrolladores hayan generado y lo va a utilizar para construir un sistema. Y el entorno objetivo básicamente es para qué o para quién está creado, ¿no? Muchas de las veces, pues cuando se desarrolla un sistemita de escritorio sobre todo y lo ponemos a funcionar, funciona en nuestro equipo, pero para cuando le pasamos a alguien más, pues por ahí le empiezan a dar errores de que le falta una librería, de que no tiene un framework, de que le falta el JVM en su equipo o que no coinciden las versiones, ¿no? Entonces, pues debe definirse también el entorno objetivo. Vamos a ver con una definición de cada uno de estos, ¿no? Primero, del sistema de desarrollo, como ya se mencionó hace unos minutos, va a incluir todas las herramientas de desarrollo, ¿no? Compiladores, editores de código, librerías, todo lo que se utiliza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí justamente en el sistema de desarrollo, los desarrolladores sacan el código del gestor de versiones hacia su equipo local, ¿no? Hacia su espacio de trabajo privado antes de hacer cambios en el sistema. ¿Para qué? Pues primero necesitan probar que todo esté funcionando, pues necesitan ir realizando cambios antes de poder subirlo, ¿no? Y justamente nos dice que ellos van a requerir construir una versión para probarlos en su entorno antes de aplicar los cambios, es decir, antes de enviar estos cambios al sistema de control de versiones, ¿no? Pues aquí va a suponer usar herramientas de construcción locales, ¿no? Esas pueden ser ya las propias que tienen los IDEs. Por ejemplo, si ustedes mandan a construir su sistemita con su IDE, pues lo hará a manera local, ¿no? Pero ya vamos a ver cuando lleguemos a los sistemas de construcción, que ya son herramientas más especializadas porque ya van a tomar en cuenta otras cosas, dependiendo del alcance, ¿no? Bien. Bien, vamos a ver ahora lo que es el, el servidor de construcción, ¿no? Que es básicamente un servidor que va a tener una herramienta que se va a dedicar netamente a la construcción del sistema, ¿no? Como se dijo, pues trabaja en conjunto con el sistema de control de versiones, pues para ir sacando todo el código fuente que vaya a necesitar. Y básicamente se utiliza para construir versiones ejecutables del sistema. ¿Sí? Este servidor de construcción, pues
actúa pues cuando los desarrolladores siguen ingresando código al sistema de control de versiones. Como lo van identificando y van pues probándolo, se utiliza este código que ellos ingresan para construir un sistema, ¿no? Pero también decimos que para construir un sistema no depende únicamente del código generado, sino también va a depender de librerías que no se incluyen en el sistema de gestión de versiones. Es decir, por ahí, si utilizamos, me parece que es Maven, ¿sí? Que nosotros no tenemos que estar poniendo las librerías a mano, es decir, pues me descargo la librería y le voy y la pongo en mis referencias, ¿no? Sino que hay un archivito netamente que yo le digo qué dependencias tengo. Le digo, pues voy a utilizar un archivo, una librería de JSON de Google para pues manejar mis JSON, pues para poder manejarlos, ¿no? O para poder construirlos. O voy a utilizar pues algún plugin por ahí, le indico en Maven, ¿sí? Entonces él va a jalarse las librerías, ¿no? Y pues para finalizar está el entorno objetivo. El entorno objetivo básicamente es donde se va a ejecutar el sistema, ¿no? Dependiendo del sistema, puede que sea para el mismo equipo que yo esté desarrollando, ¿no? Si estoy desarrollando en Windows, voy a desarrollar una aplicación de escritorio en Java o puedo usar .NET, que pues sí es capaz de desplegarse en mi sistema. Pero hay sistemas que son embebidos y de tiempo real, y que en este caso pues no debemos mandarles pues todo el entorno de desarrollo, es decir, no necesito estar con el IDE ni con todo lo que necesito, sino pues van a ser entornos más pequeñitos que van a necesitar lo esencial, ¿no? Es por eso que cuando construimos un sistema le mandamos lo esencial. Librerías específicas, la máquina virtual específica con que corra, porque no va pues a funcionarme con todo lo que yo pueda tener. Por ejemplo, mi equipo de desarrollador va a ser súper potente, ¿no? O yo lo tengo pues preparado, digamos, a mi equipo para yo poder desarrollar con tranquilidad, pues le tengo con 16 en RAM, con un Core i9, perdón, con un Core i7 de 10ª generación, de 3 punto tal, mi disco sólido, y cuando yo le corro aquí al sistema, pues vuela el sistema, no hay ningún problema. Pero hay que pensar pues que el entorno objetivo pues puede que sea un equipo, digámoslo, un servidor que una persona puede considerar un servidor de, qué sé yo, un equipo de 8 en RAM, con un Core i3, con un disco, un HDD, no tiene tarjeta de video y lo único que yo necesito es que corra ahí. Entonces, por ahí sí es que yo debo considerar ese entorno, ¿no? O a su vez, si es que es en un teléfono móvil, pues van a ser diferentes, los requisitos van a ser mínimos, ¿no? Entonces se manda lo necesario. Eso, pues, yéndose también ya a la parte de desarrollo que se debe tener en cuenta. Y pues para sistemas más grandes, ya aquí ya se incluiría las bases de datos o sistemas COTS, que son componentes tomados del estante, ¿no? Que no pueden instalarse en máquinas de desarrollo. ¿Sí? Puede que ahí exista por ejemplo, puede que yo pues me conecte a una API, o puede que yo me conecte a algún sistemita específico, ¿no? Que yo no pueda tenerlo en mi máquina, pero puedo apuntar, ¿no? Pero ya en los sistemas grandes eso ya puede que esté directamente en el servidor. Aquí nos dice que en ambos casos no es posible construir y probar el sistema en la computadora de desarrollo o en el servidor de construcción. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no tendría sentido que yo lo pruebe en mi equipo y decir si funciona, ¿no? Sino que se busca que pues, sea global esto. Vamos a ver aquí en esta imagen, justamente, ¿no? Los tres ecosistemas, podríamos decir, o cómo está dividido esta forma
de trabajo, ¿no? Primero tenemos los sistemas de desarrollo, que pues básicamente serían las máquinas de los desarrolladores, ¿no? Va a tener las herramientas, va a tener su espacio de trabajo privado, con el ID de la base de datos, todo para que funcione. Cuando vamos a construir un sistemita, tenemos al servidor de construcción y al de gestión de versiones. Que en este caso el servidor de construcción va a coger información del sistema de gestión de versiones. Aquí notamos que este es un proceso de ida y vuelta entre el desarrollador, entre el sistema de desarrollo y entre el sistema de gestión de versiones, ¿no? Porque aquí saco pues una versión para modificarlo y lo vuelvo a ingresar pues cuando ya he terminado, ¿no? No hay ningún problema ahí. Y el servidor de construcción lo que hace es alimentarse a partir de este sistema de gestión de versiones para construir, ¿no? Y pues aquí tenemos nuestro ecosistema final o nuestro sistema objetivo, ¿no? Que lo que busca es justamente poner en marcha eh, eh, pues al sistema en sí, ¿no? Que esté trabajando. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. ¿No? Bien. Vamos a ver. Bien, aquí ya se dijo esto, ¿no? Que el sistema de desarrollo y el servidor de construcción pueden interactuar con el sistema de gestión de versiones, como ya vimos en la imagen anterior, ¿no? Aquí hay algo adicional que nos dice que este sistema de control de versiones puede alojarse dentro del mismo servidor de construcción o en un servidor dedicado. Obviamente aquí pues ya vendría la configuración que se le vaya a dar para pues que pueda construir apuntando al si es que es un servidor dedicado, ¿no? Si no, pues sería en local. También nos dice que para sistemas embebidos pueden existir entornos de simulación en el entorno de desarrollo para pruebas, en vez pues, de usar la plataforma real, ¿no? Bien, estos simuladores que nos dicen van a ofrecer un soporte de depuración que pues netamente del sistema real, ¿no? Pero pues va a ser complejo simular el comportamiento de estos sistemas embebidos en todos los aspectos. Por ejemplo, hablando de un pad, yo pues podría tratar de simular, ¿no? Que estoy utilizando el GPS de estos pads para obtener información. Pero hasta cierto punto yo puedo simular, ¿no? Hasta cierto punto puedo poner que me esté generando aleatorios pues, para simular que me estoy moviendo. Pero pues en la vida real no se debe utilizar o se deben realizar esas pruebas netamente con el sistema o con los equipos reales para ver si es que estoy realizando las medidas correctas, ¿no? Bats palms me parece que son. Aquí me confundí de término. Sí, bien disculpas, me confundí de término, me refería a los palms, que son pues los navegadores en GPS que se utilizan pues en diferentes ámbitos, ¿no? Son especializados pues para tareas de recolección de información de georreferenciación, ¿no? Y aquí justamente nos dice que estas pruebas se deben realizar en los entornos reales, ¿no? Donde se va a ejecutar realmente el sistema, pues para que no existan problemas, ¿no? Pues si simulamos hasta cierto punto, pues probamos, pero no siempre va a ser real, ¿no?
Bien. Esta construcción, como habíamos dicho, es compleja y pues esto implica una gran cantidad de información acerca de pues todo el software que se va a utilizar y el entorno operacional, ¿no? Y pues aquí entra una parte bastante interesante que nos dice pues que esta construcción del sistema va a implicar ensamblar, perdón, se debería utilizar una herramienta especializada para la construcción. Cuando son pequeños no tiene mucho sentido, pero cuando ya son sistemas grandes o cuando ya es una organización que se dedica netamente al desarrollo, se debería utilizar una herramienta de construcción automatizada para crear esta construcción, ¿no? Estas herramientas pues van a tener distintas funcionalidades, pero por ejemplo aquí vemos un sistema de construcción automatizado que ¿qué es lo que hace? Por un lado lo que va a hacer es, permítanme marcarles, va pues a tomar las librerías necesarias, va a usar los compiladores y herramientas que va a necesitar, va a incluir los archivos de configuración, va a realizar pruebas automáticamente, ¿sí? Pruebas en cuestión de código, de calidad del código, sí, va a revisar pues que no haya puntos muertos, por así decirlo, si por ahí pongo un if y que no en algún, realizando pruebas automáticas no vaya a llegar a ese if, pues es un código muerto. En sí, va a realizar algunas funcionalidades, ¿no? Esto es lo que es un sistema de construcción automatizado, ¿no? Porque pues nos deslinda de realizar ciertas actividades a los desarrolladores, ¿no? Eh, creo que no vamos a alcanzar a... Bueno, de esto había una tarea, pero vamos a verla el día viernes, que está más acá abajo. Sí, es una consulta que está habilitada ya en el aula virtual, pero vamos a dejarla para revisarla bien el día viernes, ¿de acuerdo? Y pues para que puedan realizarla. Bien, el día viernes les explico bien lo que hay que hacer, ¿ya? Vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Ya tienen definidos, ¿no es cierto? Los grupos, ya conversaron con ustedes, ¿no es cierto? O sea, entre ustedes. Ya. Como les decía, ya sigan trabajando, por favor, porque el día viernes voy a hacerles una primera revisión de qué herramientas ya están utilizando, de los avances del informe que vayan a tener. Como les indico, esto ya es calificado, ¿no? Cualquier cosa yo les escribo en el grupo para que me indiquen justamente los grupos para yo poder organizarles en el aula virtual, ¿sí? Ajá. Tanto de la herramienta, de qué es lo que están ya probando, qué es lo que han revisado, por ahí pues en el informe va todo, ¿no? Va pues si es que están haciendo con tal herramienta, pues va a ir unos pantallazos de lo que están sacando, ¿no? Si por ahí es de control de cambios, van a hacer unos pantallazos de cómo se ingresa la información, ¿no? Sí. Como les digo, pues ya que vayan adelantando un poco, porque como les digo, esto ya es calificado lo que voy a ir revisando. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, muchachos, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, ¿de acuerdo? Pues nos veríamos el día viernes y pues si tienen dudas, consultas, alguna cosa, el jueves en la tutoría de 9 a 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Listo, Inge. Listo, muchachos.